Bueno, a ver, ¿cuál era la pregunta? Y estas son las cartas que habíamos visto. La pregunta era de Antonio, ¿qué había antes de la creación? Gracias, Bella. Con mucho ¿La gusto. pregunta? Sí, Antonio? Yo no, Antonio se acuerda de cuál era su pregunta porque no me suena tan. A Me mí parece que tampoco, a mí tampoco, igual que Ana, no me suena que era exactamente así. bueno, a lo es- mejor Bueno, resumí. exactamente no, pero que puede tener varias lecturas. Una precisamente puede ser esa antes de lo que es la forma, o sea, antes de lo que es la forma física que existía, o qué actitud o conviene tener para encarar ese gran misterio. O sea, vos estás hablando de la no forma, entonces, de lo que es Y lo- previo. lo- Antes de que naciéramos, ¿qué había? Mm, De la no forma, entonces. claro. Pregunta ¿Eso es referido al compleja. micro o al macro, Antonio? ¿Perdón? ¿Referido al micro o al macro? Mm, ¿O ambas? pues referido a los dos. Es decir, antes del Big Bang, Ah, el si macro. había algo, y que había, claro. Bien. Sí, Yo porque creo que lo que Anita, Yo, ajá. yo ¿De digo, dónde Macro, venimos y a dónde vamos? sí, macro y micro, creo que incluye. bien, bien. Pero No, no, era porque, relacionado porque justamente con la alguien actitud dijo antes frente a un ello, ¿no? ángel y lo llevó al microcosmos. Por eso yo digo, me parece que no estaba ahí la pregunta, aunque es lo mismo, ¿no? Pero bien, no importa. Bueno, entonces vamos revisando, ¿les parece? Ujú. A ver, tenemos en... Algo habíamos comentado sobre todo de la parte de acá abajo, de lo compositivo, de esto que tiene que ver con el... Porque hablabas de la actitud, básicamente, ¿no? Aquí se habla, en la primera carta, en la de vitalidad, está el tema de la intuición, Sí, 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 sí. ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que... porque también parte todo esto de un poco de la intuición. Si estamos acá es porque algo hay en nosotros que intuimos algo y esa búsqueda nos hace encontrarnos acá, ¿no? En este espacio. Sí, sí. El negro decía que si lo recordabas es porque ya estuviste ahí. Algo así decía. O lo intuías, o no sé. Claro, la intuición tiene que ver con un dato que tienes, ¿no? Pero creo que las mujeres desarrollamos más que los hombres esta cuestión de la intuición. Sí, en muchos aspectos claro, sí, pero sí, a lo sí. mejor no es una intuición tan externa, igual es una intuición más interna. Es decir, esa llamada profunda, como que, que venimos de alguna manera de la fuente. Entonces es ir un poco a la fuente que nos impulsa a, a buscarla. Es como ese ciclo de vengo para encontrarme de donde venía. Entonces hay esa intuición, pero profunda. Es casi como una necesidad interna. Ajá. Intuición entendida como Antonio, presentimiento. ¿Cómo que decías? Antonio, entonces, Alexandra, ¿qué decías? Disculpa. Intuición entendida como presentimiento. Como, ¿Es así? ¿O, como o es recordar un... algo que has olvidado, como que vienes de ahí, pero lo has olvidado. Ah, ajá, ujú. y mi pregunta, Antonio, es, entonces, estás hablando, a ver si te entendí, de diferentes niveles o profundidades, incluso diferentes tipos de intuición. Sí, sí, sí. No es una intuición intelectual, es una intuición como que está casi en la raíz de tu ser. Es un poco a lo que ¿Existencial? tú has venido. En la ¿Existencial? memoria, Sí. en la memoria. No sé si tanto en la memoria, porque en la memoria hablamos ya de la conciencia, sino la preconciencia, la prememoria. Es Es un decir, registro que Bueno, está, cuando- sí, un que está en en la la registro. memoria. memoria genética, entonces. Es que no sé si se encuentra en la memoria, pues ahí está la cuestión.
Por eso es el problema que tenemos existencial, es que vas buscando eso y lo vas buscando en los mecanismos de conciencia, y entre ellos la memoria, y no lo encuentras. Y no Encuentras, puede. digamos, La, soluciones provisorias, y vas la pasando de memoria farol en trabaja farol. con imágenes, así que no puede ser la memoria. No. El tema que maneja o que está planteando aquí el amigo tiene que ver más con la metafísica. Sí. Pues fíjate, claro, vas como a encontrarte como con el paraíso, ¿m? Del que saliste. Entonces, claro, el paraíso no está en este plano. Entonces, quizá para Algún, encontrar el origen de la forma de este mundo, igual habría que irse a otro plano. Es decir, el otro plano se materializa en este, precisamente para cumplir ese objetivo de conocerse a sí mismo. Sería como la conciencia de sí, de esa, ¿cómo te diría? De esa intuición profunda. Es decir, ser conscientes de que éramos dioses, somos ángeles que han perdido las alas. Entonces, un poco para recuperar esas alas. Esa debería ser, creo yo, hacia donde debería dirigir la actitud. Claro. Sí, Julie, Marcelo, Julie, Julie, levantando la mano. Julie. Interesante lo que plantea Antonio. Obviamente yo voy a dar mi punto de vista un poco desde mi disciplina, que es la energética. Igual que yo. Yo creo, yo creo que no, que por la vía intelectual es complejo llegar a una respuesta de este tipo, porque es una pregunta especial. Entonces, hay cosas que yo me he demorado mucho tiempo en encontrar la respuesta, pero ha sido, digamos, usando la meditación, como la meditación, como la vía del silencio. Y ahí puede bajar una, no sé, una intuición, una idea, una sospecha. Por lo menos yo lo veo así. Yo sé que muchos postulan de que nosotros somos luz, que venimos y nos encarnamos y llegamos acá a cumplir un propósito. Bueno, pero creo que tiene que ser con sensación. O sea, en mi caso, yo podría pasar esperando, esperando una idea, una imagen, más bien una imagen que no tiene por qué ser visual y que tenga encaje, en mi caso, encaje emotivo. Eso es lo que yo podría decir por ahora. Buenísimo, Yuri. Sí, me parece que es preciso porque justamente cuando hablamos de la no forma, eso desde la racionalidad es incomprensible, no se puede, no se logra entender. Desde ahí es difícil entenderlo, no se puede entender, justamente. Creo que es una buena el tema de la meditación, el tema de hacer silencio. Silencio, silencio. Sí, 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 muy bueno. yo creo que hay algún tipo de memoria que no entiendo, que puede ser genética, no lo sé. Cuando yo era chica, a mí me asombraban muchas cosas que vivenciaba en este mundo. Y decía, de donde yo vengo, esto era de este otro modo. Es como que había un rastro de memoria de algo. Y cuando comparaba eso que descubría acá, decía eso, ¿no? De donde yo vengo, por ejemplo, me asombró mucho cuando me enteré que los niños se gestaban dentro del cuerpo de otra persona. Y el registro era que de donde yo vengo, esto no era así. O sea, todo me sorprendía mucho y había una comparación con un algo que no tengo idea, porque era como un rastro, como una huella de memoria, algunas cosas que me asombraban mucho, ¿no? Y aparecía esa comparación. Buenísimo. Bueno, estamos con eso, me parece, ¿no?
con el primer, vamos con esta carta, ¿sí? Que es la parte intelectual del centro motriz, que tiene que ver con el cuidado en el hacer, el cuidado en el movimiento. Yo no sé con qué tendría que ver con respecto a la pregunta, ¿no? Que hablaba de un poco de la actitud. ¿El cuidado en qué se debe tener cuidado? ¿Cómo lo Pues a ves? lo mejor el cuidado posiblemente de no enruidarte con cosas, por ejemplo, intelectualidades, que te saquen del registro, de la sensación, de la esencia. Es decir, no coger caminos alternativos, fáciles. Sí, muy bueno, sí, está bueno. Claro, porque uno podría decir, bueno, pues todo esto pues lo hizo Dios. Ya está, ya me quita el muerto de encima. No, caminos fáciles no. Sí, sí, creo que iría por ahí. No sé qué más pueden aportar por ahí. No, no tomar el cielo por asalto, como dice. Sí. Además que es curioso que está enamorada de la regresión, que tiene que ver con eh, con esa revisión, con eso de uno ver como hacia atrás, pero sin apego, ¿no? Bueno, está muy bueno. Este par de cartas me llama mucho la atención, ¿no? Las dos son 14 y está fuego y aire. El fuego no existe si no hay aire. El aire aviva el fuego. Hay mucho Pues, fuego, mucho, mucho fuego, ¿no? Y es un nivel vibracional bastante alto, ¿no? mm, ¿Puedo sugerir algo? Claro, siempre. Yo siento que acá no enganchamos ninguno en lo que estamos haciendo, porque se perdió el contacto con la primera parte de esta lectura, que era muy inspirada. Fue muy inspirada todo lo que llegamos a hacer y quedó ahí cortada. Y me acuerdo que pedí que escucháramos la grabación antes de continuar. Y ahora me doy cuenta por qué, porque se pierde ese canal de contacto con las cartas que habíamos logrado desde la pregunta a este momento. No sé si les está pasando lo mismo, pero es como forzada la cosa, es como engancho porque no puedo enganchar con lo anterior. Y yo tampoco revisé la reunión anterior, pero tengo una propuesta, si les interesa, si registran lo mismo que me pasa a mí ahora, ¿no? no. Yo siento como que estamos forzando. Sí, a mí me parece, Sí, yo también comparto en cierta forma lo que dices, Ana, porque de hecho para la lectura de las cartas hay una cierta sintonía en la que hay que uno entrar, ¿no? claro, sí, Entonces, sí, creo que salimos y ahora estamos como entrando un poco por la ventana. por obligación, Claro, sí, así como porque habíamos medio, quedado, por la ventana me refiero en el pero sentido de está forzando la cosa tratando, para entrar, ¿no? sí, sí, y todo desde y bueno, y hay que decir algo, y no estamos en conexión con las cartas. Yo propongo que rebobinemos y hagamos una sobre la misma pregunta incluso, y la encaremos desde acá, para tener tiempo de desarrollarla toda. Pero bueno, no sé si es mucho lo que estoy... Se quedaron mudos. Y también queda la otra parte sin terminar, digamos, ¿no? No, Sí, no queda nada sin terminar. Yo creo que se va a completar, porque el acto empieza desde el principio, porque en todo caso, si queda el interés de lo que no se resolvió acá, sigue la memoria grabada de lo anterior, podemos escuchar la primera parte de la reunión anterior donde empezamos este desarrollo y completarlo si está en la intención grupal.
Mira, yo no sé, mejor que todo el Pero, mundo hable un poquito para ver qué claro, sienten. yo digo, pero lo tiro ahí y que me acoplo a lo que se decide en conjunto. Claro, claro. Yo precisamente por lo que está pasando he optado por quedarme callado, pero esto me obliga a decir que también siento lo que está pasando con que dice Ana que registra y también lo que Marcelo afirma. Entonces, no sé cómo lo irán a resolver, pero la propuesta de Ana me parece interesante, ¿no? Como empezar de nuevo, porque pues si no hay un registro de lo anterior, entonces, ¿qué se hace? Algo hay que hacer, ¿no? Claro, a mí me parece más que empezar de nuevo, retomar, revisar un poco desde el inicio pero no vamos a empezar de nuevo todo, ¿no? Sino que Temo que si empezamos de nuevo, como llevó mucho tiempo, el riesgo es que otra vez nos quedemos sin poder terminar y se va a repetir para la próxima. Porque tiene sentido lo que Ana dice, claro, pero puede que nos pase igual, que no lleguemos. Mm, ¿Y cómo decías vos, Marcelo, que lo o hiciéramos? sea que retomemos un poco tratar de internando en el tema de la pregunta y comentando al respecto, ¿no? Ajá, Sí, como para poder, nuevamente no sé aclararlo. si Antonio, que fue quien la propuso, mm, vaya comentando y de ahí vamos entrando, ¿no? En el tema, me parece que podría ser. Sí, a mí me parece también. No sé si sea mucha molestia, pero ¿alguien me puede explicar cuál es la mecánica? Realmente soy nueva y estoy Ah, tratando de más o menos incursionar en el asunto, pero y realmente me llama la atención todo, ¿no? Pero a mí me gustaría también ver una forma de cómo entender por lo menos la mecánica o el significado de lo que se a está ver. haciendo. No sé. ¿Estuviste el domingo anterior? No estuviste, no, Alexandra. No, el domingo anterior no Ah, estuve. entonces, el domingo Pero anterior se hizo una pregunta y salieron estas cartas que están acá. Te voy a indicar más o menos brevemente cómo es el ya, tema de las cartas, gracias, ¿sí? gracias. Para que Sí, no tengas interrumpo. una idea. En el centro, estas cartas, la carta del 1 al 10 son las cartas de los individuos. Y nos salió Ya. esta carta que es la carta de la tendencia, ¿sí? Que va en el Ujú, centro del, ¿sí? En el centro de la ya. mesa, digamos, ¿no? Ujú, Por debajo se ponen los enneagramas, aquí vienen dos enneagramas, ¿sí? Que ujú, son elementos que componen con relación a lo que se está preguntando, ya. Ujú. ¿sí? La ¿Cuál fue pregunta la es sobre pregunta? este individuo, el individuo Ujú, del estudio en estática. ujú, Y estas cartas de acá son las cartas de proceso en dinámica, ¿no? Y mm, alrededor de esta carta se colocan unas cartas que son de vibración. Estas indican un mm, nivel vibracional que va desde la carta 10 a la 14. Por ejemplo, esta es la máxima vibración, ¿no? Y este es el elemento fuego. ya. Este es 14 de aire, ¿sí? Este es 11, es el caballo, es una vibración media. También Mm, corresponde al centro motriz y es de fuego. Bueno, no vamos a poder ampliar mucho porque sí, 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 también claro. estas, No es verdad. aquí fíjate, es interesante porque hay tres cartas de alta vibración alrededor de la Mm, pregunta, ¿no? Es muy interesante eso. Además que, como les decía, aquí tenemos el 11 de aire, el 14 de aire y el 14 de fuego, que son vibraciones altas y se complementan. El fuego mm, sin aire no existe, ¿sí? Se ujú, complementan perfectamente. Y aquí también hay un poco de agua, con lo cual hasta cierto punto puede lograr equilibrar un poco toda esa energía. Y esta le da movimiento, o sea, son vibraciones bastante altas en general, ujú. ¿no? Y esta es Gracias. una dinámica en proceso. Eso. Ya. Gracias. ¿Y Bueno, cuál era pues la pregunta la que hicieron pregunta, la vez anterior? sí, la pregunta, como decía Antonio, tiene que ver con esa actitud con respecto a aquello que había antes de toda la existencia, digamos, ¿sí? Ya. Y lo que habrá después, que es un poco lo que se intuye en ese eterno retorno, ¿no? Ujú. Sí, entonces, ¿a dónde Gracias. vamos y también de dónde venimos? Más o menos. Ujú. Tenía que ver con esa, cuál es la actitud frente a eso, que en realidad es lo desconocido,
Es un Ujú. poco la pregunta de Antonio. Ok, gracias, gracias, Marcelo. Entonces, bueno, para retomar un poquito y volver, eh, ¿qué nos dirías, Antonio, con respecto a... Sí, yo lo que veo ahí, ahí veo tres cartas de vibración alta, ¿vale? Sí, Yo cuando intento comprenderlo, tengo la sensación de que lo voy rozando, estando poco tiempo en esos estados, que yo entiendo que podría ser, por ejemplo, arrebato, comprensión, éxtasis. Es decir, como que sales un poco de este plano y te internas en el otro. Y ahí como que tienes esa sensación de que casi lo pillas, pero no puedes describirlo porque luego vuelves otra vez a este plano y lo racionalizas. claro. Entonces, en esos estados tengo la sensación de que por ahí van los tiros. Claro, está muy bueno porque es como tres, que para eso necesitamos tener una alta vibración en realidad, ¿no? Que son las tres cartas que están acá, pero una cierta movilidad y movilidad, como viéndole así como vibracionalmente alrededor del individuo, alrededor de esa actitud que necesitamos, ¿no es cierto? Sí, me parece muy, muy bueno. No sé si alguien tiene algo que pueda ir aportando para Pregunto, ¿hay alguna carta de tierra acá? acá. No ha salido. No, pero en la respuesta hay tierra, que es esta, En Ah, proceso. en proceso, Bien, que es esta última carta, que es curioso, ¿no? claro. Ajá. Y las que están al lado de esa, ¿de qué son? Estas son Las que están en fuego, silencio. fuego, fuego, aire. Ah, no. aire y, a ver, fuego, entonces fuego y aire y agua. Agua. Preguntaba solo por las de proceso, porque las otras las veo. Eh, Este es de fuego, en las de proceso, este es de aire y esta es tierra. tierra. Claro. ¿Por qué es O sea que especial la tenemos carta? fuego, aire y tierra. ¿Por qué es especial la carta 12 de tierra en este O sea, contexto? en la pregunta, las cartas de proceso te dan un poco la respuesta en la dinámica, lo que hay que hacer, digamos, Ya. en el proceso, en la dinámica en el proceso. Y aquí también hay dos cartas que son opuestas y complementarias, ¿no? Sí, si se dan cuenta, está Marcelo, Géminis y está Sagitario que están en oposición, ¿no? mira, Marcelo, Tremendo. que pues, escuchando a Antonio y escuchando pues a ustedes lo que van expresando, me parece a mí que hay un adagio que resume lo que ustedes están diciendo. No sé si será útil o no, dice. Lo que sucede es que hay que andar con Dios en el pensamiento, teniendo en cuenta, o sea, hablando del proceso, y con la humanidad en la carne. Pues a lo que arriba está diciendo, pues, planeta Tierra, ¿cierto? Pero lo demás es muy espiritual y muy volátil. A mí me da la impresión, Marcelo, que como estaban relacionando ustedes el tema de que qué es lo que nos mantiene aquí y hablando de la tendencia, pues estamos aquí, la tendencia siempre es a encontrar eso que Antonio dice que a veces se intuye. ¿Cuál es la actitud para mantenerse en eso y lograr conquistar el objetivo, la meta? Pues me parece a mí que lo que dice allí es que sí, hay que estar muy pendiente internamente del proceso, pero también hay que hacer cosas. Aquí, y yo creo que lo que hay que hacer, todo el mundo sabe que hay que hacerlo, ¿no? Que es lo que hay que hacer, porque imposible que Mario se haya gastado 60 años repitiendo el mismo discurso y todavía no sepamos lo que hay que hacer, ¿cierto? Eso sería. Bueno, a mí me parece interesante que hay varias partes donde hay estas cartas como opuestas y en Ah, sí, en la tirada, ¿no? sí, 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 sí. Claro, está esta oposición que, fíjese, está justo a 180 grados, ¿no? En la rueda, Mm. que son opuestos y
Esos opuestos también se complementan. En el árbol de la cábala, esta carta tiene que ver con la sabiduría y esta carta tiene que ver con la inteligencia. O sea, en el árbol, más dicho, esta morada, que además es selección y es el intelecto, es la inteligencia, y esta se le asocia con la sabiduría, ¿no? Yo la Eh, 19, la vería de una manera. Os lo digo, Sí, sí. bueno, aquí el paso de la mental es ver la forma permanente en acción. Y he apuntado lo siguiente. Ahí vemos la forma, estructura, conciencia, mundo, y aquí tiene que darse la ruptura del solipsismo. Ujú. Es decir, cuando se da esa ruptura del solipsismo, la individualidad, me di cuenta de que estoy unido a todo y estoy en todo. Yo y el otro somos expresiones de lo mismo. Entonces hay un registro de la totalidad. Uh-huh. Y ahí se produce, posiblemente a lo mejor a raíz de haber hecho la disciplina, se pierde el temor a la muerte. Por lo tanto, ya no hay esos limitantes. Si ya no tengo ese concepto solipsista de individualidad y me veo fundido en todo, estoy como saliendo un poco de la forma. Entonces ya como que me voy aproximando a eso anterior, de dónde vengo. Porque de dónde vengo posiblemente no sea algo individual, sino sea una especie como de mente colectiva y trascendente o eterna. Por lo tanto, ya la muerte no me limita como un condicionante temporal. Bueno, a ver, les voy a leer sobre la compenetración. Con penetración, el arco se tensa y el fuego se vuelve flecha. Dos armas eh, respiran al mismo ritmo. En su cruce, el mundo se decide. En el centro del triángulo, el glifo del arquero preside mente que apunta, voluntad que elige un único blanco entre muchos. No es impulso, es dirección, la forma permanente en acción. El mito del flechador, el sabio que hiere para curar, el cazador que mantiene a raya al escorpión, sobrevuela aquí como figura de una inteligencia ardiente que mide, elige y dispara. En el gran círculo central, dos perfiles, masculino y femenino, se interpenetra. No hay fusión difusa, hay ajuste fino. Una forma abraza a la otra sin borrarla. Cada contorno se deja atravesar por el contrario hasta formar un tercer rostro, apenas insinuado, la imagen de un acuerdo en tensión. El fuego actúa así en lo psíquico. Separa lo necesario, une lo decisivo y mantiene doble registro. Sensación en la base, claridad en la cúspide, para que el sistema respire sin romperse. En la base, una puerta abierta. El rey rojo cruza el umbral del palacio de la reina blanca. Es la conjunción bajo fuego renovado. El azufre busca el mercurio, el activo al receptivo. No hay idilio, hay crisis fértil. Tras el paso, ambos son sometidos a una segunda oscuridad. Se ablanda lo fijo, se disuelve el orgullo de las formas separadas y de esa mortificación nace la semilla de una unidad más alta. Con penetración inaugura el fuego de la tercera cuaterna, elección precisa, encuentro de opuestos, cruce de umbral, la geometría indica comienzo, el arquero puntería, los dos rostros cohabitación, la puerta prueba. Para quien vive esta carta, el llamado es claro, tensar sin romper, elegir un blanco y sostener la doble respiración del proceso, lo que asciende y lo que arraiga. Entrar, aunque haya noche del otro lado, porque solo atravesando esa puerta podrá encender una forma nueva en la que los dos se vuelven uno en acto. En Qué poética, profundo, Marce. Es muy profundo. Sí, hay que leerlo otra vez, Marce. Me dejó demasiado, como, Sí, me dejó ¿podrías como repetir? ¿Podrías perder repetir? como
Se deja como volando. Eso hay que Sí. verlo de nuevo y con pinzas. Ujú. Estoy de acuerdo. Marce, ¿qué hay arriba en el plano alto de la carta 19? A ver, en el plano alto está, acá está simbolizado el arquero Sagitario, ¿no? Ya, ya, ¿Sí? ya. Está en la tercera cuaterna, primer paso, ¿no? Mm, Y como lo decía Antonio, y también se decía en el texto, que tiene que ver con ese paso en la disciplina, ¿no? Que es ver la forma permanente en acción. claro, y uno se olvida de ello. En la vida cotidiana nos olvidamos de cómo llegamos acá y estamos solamente en lo práctico. Claro, eso. ¿Podés volverlo a leer, Marce? Sería mucho, podría ser. O mándalo al WhatsApp. Sí, más bien voy a leer la otra para tener la visión general. ¿Les parece la otra, la siguiente carta que es sí, la carta 13, ¿no? A ver, les voy a leer. La división, ese instante en que la unidad se quiebra por la espada. La forma gemela, aún entrelazada, surge cortada en dos y brota su sangre roja como origen de toda distinción. La carta 13 marca el tercer paso de la primera cuaterna. En el triángulo superior, un discreto círculo en el vértice inferior izquierdo recuerda que aún caminamos en la misma estación inicial. Junto a él, en el cuadrado de la izquierda, un diminuto cuadrado. Déjenme ponerles esta carta, ¿no? Para que le vayan viendo en la lectura. Sí, este cuadradito de aquí que nos indica el tercer paso de esta primera cuaterna, ¿no? Primer paso, segundo paso, tercer paso. En el pequeño círculo brilla el emblema de Géminis, dos líneas enlazadas en un solo pulso. En este plano cósmico, el mito del andrógino primordial se hace presente. La conciencia irrumpe para partir la unidad. Esa fuerza dual, potencia bruta y sagacidad conjunta, despierta el agente mental que ahora aprende a distinguir entre fenómeno e interpretación. Ver ya no basta, es preciso diferenciar. ¿Sí? En el gran círculo central, la varita del mago, convertida en espada, trazó un corte vertical sobre el cuerpo andrógino, partiendo su sombra en dos mitades. La sacerdotisa retiró su manto de silenciosa contención, desvelando el vacío que ahora los separa. Esa cuchilla invisible hiende el magma de sensaciones e imágenes, y en su filo nace la distinción entre impulso y dirección, entre emoción y reflejo. En la base, el huevo alquímico ha dejado ver la daga encajada en su interior. Bajo la cáscara ennegrecida comienzan a desprenderse costrones oscuros, fragmentos de materia calcinada. Con cuidado mecánico o con el filo mismo, se separan esas escorias, dejando al descubierto una sustancia roja, brillante, frágil. La sal roja no fija. El fuego, al enfriarse, ya no destruye, sino que revela. Luego suaves lavados con agua pura disipan la acidez, fijando en el cristal el matiz esencial de lo permanente. Esta división no es simple desgarro, sino el acto primordial que disuelve la unidad ciega. La espada, esa línea vertical, parte el andrógino y libera cada mitad, desvelando contornos de tensiones que el todo ocultaba. En la fisura nace el pulso de lo singular, la fuerza que reclama su forma antes de volver a encontrarse, porque en todo proceso vivo, la separación precede la integración. Primero la espada, luego la mano que busca el puente que cada fragmento trazará para volver a la armonía. Claro, ese es momento de separación, ¿no? La división. Eso. Y la última carta, la de fusión. La fusión es espacio caótico donde se muestra la primera confusión oscura. El toro negro se inclina y golpea la tierra. No ruge, sino respira. Ubica la cartica para mirarla, ¿eh?
A ver, le voy a poner la carta para... Gracias. La fusión es espacio caótico donde se muestra la primera confusión oscura. El toro negro se inclina y golpea la tierra. No ruge, sino respira. De su lomo, aún cubierto de sombra, brota un vapor espeso. Es la antesala del fuego. El instante en que la forma aún no ha nacido, pero la energía que la presiona ya la intuye. La carta 12 marca el segundo paso dentro de la primera cuaterna. El triángulo superior marco geométrico de toda manifestación, contiene en su vértice inferior izquierdo un pequeño círculo, signo discreto que indica que aún estamos en la primera cuaterna del recorrido zodiacal. En el cuadrado izquierdo, que forma parte de esa estructura, un diminuto cuadrado se inscribe en la esquina superior. Ese trazo puntual anuncia el inicio de la fusión. El momento es denso, gravitacional. La materia comienza a estremecerse bajo una presión que aún no se declara visible. Los dos cuadrados vacíos a los lados quedan como umbrales aún cerrados, ecos de lo que vendrá. Pero aquí lo esencial no es lo que falta, sino lo que comienza a latir. En la parte superior del triángulo, en el círculo central, resplandece el glifo de Tauro, el toro negro. Su símbolo condensa la potencia bruta e instintiva de la tierra, pero también su fuerza de contención. Tauro no irrumpe de inmediato, acumula, sostiene, mantiene. Es Camuté fecundado cada mañana la diosa del cielo con su mera persistencia. Es el toro blanco de Europa y el toro celeste de Enkidu, pero también el toro cretense que hace temblar la tierra al mover los cuernos del mundo. Mentalmente esta carta nos enfrenta a la tensión entre la percepción sensorial, rica, total, casi abrumadora, y el juicio que debe aprender a esperar sin fijar aún su forma. Aquí, ver en todas las cosas los sentidos implica saber que aún no se distingue del todo lo que se percibe. Es el umbral de una inteligencia que comienza por recibir. En el plano psíquico, en el centro del gran círculo, el mago y la sacerdotisa giran espalda con espalda. Él alza la varita y traza el eje del fuego. Ella extiende sus manos conteniendo el caos con silenciosa receptividad. No hay contacto, pero sí conjunción. Entre ellos se despliega la tensión que enciende el proceso. La nigredo. No es aún luz, ni forma, ni palabra. Es el hervor invisible. La energía psicofísica empieza a quitarse. En el cuerpo se perciben escalofríos, pulsaciones, oleadas que no vienen de fuera. Es el primer movimiento del alma, no hacia la elevación, sino hacia el centro caliente de su crisálida. En la base, el huevo alquímico encierra una llave roja. No abre hacia el exterior, perfora hacia lo profundo. Es el instrumento de las tinieblas, pero también su promesa. Aquí no hay puertas doradas ni revelaciones gloriosas. Lo que se inicia es un trabajo secreto, opaco, pero irreversiblemente vivo. La materia, aún en sombra, responde. La llave indica que hay un núcleo que puede arder sin consumir. Así, la carta 12 no representa el equilibrio ni la claridad, sino ese momento previo, donde todo es presión y fermento. El toro no embiste ni contempla, pesa. El fuego no ilumina, arde sin ser visto. La danza del mago y la sacerdotisa no corona, prepara, y la llave oculta en el huevo recuerda que toda transformación auténtica comienza en lo oscuro, que aún no hay forma, pero ya hay destinos. Precioso. Y sabes que a mí no me importa no entenderlo, porque me llega como si fuera poético, ¿no? Esa es más o menos la idea. Esa es la idea, porque lo poético permite eso, ¿no? Permite que justamente te genere un clima. No es racional, no va desde la racionalidad, ¿no? ¿Sí, Vicky? Yo creo que esta carta como ninguna contesta la pregunta de Antonio.
Y, y ahí como culmina, aún no hay forma, pero ya hay destino. Y además todo lo que dice desde el principio, muy poético, como dicen ahorita, pero esa es de proceso, ¿verdad? Así es. Coincido totalmente con las dos expresiones. Sí. Sí, A mí, Alexandra. a mí me llamó la atención y me impactó también que la transformación proviene del oscuro y es real, ¿no? Porque no nos damos cuenta que necesitamos transformar si es que no hay esta parte oscura, ¿no? Esta parte que no nos hace sentir bien. Entonces, siempre el caos permite el cambio y eso es maravilloso. Esta antítesis es el reconocer, el identificar cómo, de dónde provenimos y cómo elaboramos ese proceso para transformarnos. Es maravilloso. Es tener un poco bastante conciencia de lo que somos, ¿no? Claro. Entonces, Todos venimos de un vientre oscuro. ujú, claro, que es la fuente. Claro, Ujú, vientre oscuro. hermoso. La humanidad también, Sí, evolutivamente también. ¿De dónde viene la humanidad? ¿De dónde surgió el primer ser vivo si no es de ahí del fango, de lo oscuro, ¿no? yo veo acá en la primera carta, ¿cómo se llama? Vitalidad. En Vitalidad que hay una unidad con esta última carta, ¿no? Con polaridad, es como que hay una mandorla que conduce desde la intuición a la intuición nuevamente, a la intuición de la construcción, ¿no? Desde la intuición en el organismo humano a la construcción de esa intuición en el proceso. Sí, sí. No sé qué dice Y todo, Antonio. y todo lo demás es el huevo alquímico, que además tiene esa forma. ¿Qué dice Antonio? Sí, perfecto, muy bien. También lo veo así. Bueno, lo que leí fue parte del libro que lo estoy terminando, estoy haciendo una revisión general, ¿sí? Que lo publicaré próximamente. Se llama Las cartas de Tot, comentarios a Poética Menor. Entonces, va cada parte de Poética Menor y voy escribiendo en torno a eso, ¿no? Gran parte es lo que va surgiendo, ¿no? No, ha sido un texto de mucha inspiración, en realidad, ¿no? Se nota. Eh, Eso, lo que me he dejado llevar un poco. Después le doy un poco de racionalidad, tratando de ordenar algunas ideas, pero ha sido así, ¿no? Ha surgido así, tratando de conectarme con cada carta y con cada cosa, ¿no? Sí, también. Registra totalmente. Ajá. Y también, Marcelo, los videos que has producido últimamente están preciosos. Los de que así con las cartas que van saliendo y todo, Sí, las que no logremos que haya más difusión de eso, porque la verdad que están muy bien logrados. sí, sí. Marce, en el libro que tú hiciste el primero, en el regalo de los dioses, en la parte de atrás, ¿no es cierto? Hay notas que tú pusiste. Ajá, Y en la nota número 51, espérame, déjame no lo buscar el libro. había, no lo había visto antes, lo voy a leer porque se me produjo otra interrogante con este trabajo. Dice, ver lo que no es movimiento forma. El ámbito ajeno al movimiento forma no es la nada, sino su complemento.
descubrimiento del ámbito no dependiente de la forma, no dependiente de estructuras. Ver lo que no es movimiento-forma, consideramos que puede intuirse un ámbito ajeno al movimiento-forma, que no surge como la nada. Si todo aquello que vemos detrás de los fenómenos es esta forma, y si decidimos que puede existir un ámbito en el que esta forma no exista, ya que está todo en última reducción, se nos podría parecer ingenuamente como la nada. Pues bien, esto no es la nada, sino simplemente aquello que no es forma. En efecto, ay, se me volteó el libro. Momento, momentito. Ese es Ya, el noveno paso de la disciplina mental, ¿no? Sí. Sí, es Es. entonces, un ocultamiento del ser, pero que no necesariamente es nada. Meditación trascendental, H. Van Doren. Y ahí ahora viene una cosa que es loco. O sea, creo que dice, el olor disminuye gradualmente y por fin llega una época en que todas las partes blandas extendidas en el suelo no forman más que un detrito cenagoso, negruzco, y de un olor que tiene algo de aromático. En cuanto a la transformación del hedor en perfume, hay que observar su impresionante semejanza con lo que declaran los viejos maestros con respecto a la gran obra física, y entre ellos, en particular, Morín y Raimundo Lulio, al precisar que al olor infecto de la disolución oscura sucede el perfume más suave, porque es propio de la vida y del calor. Ahí hay una frase en latín, Ministerio de las Catedrales Fulcanelli. ¿Por qué pusiste, Marce, Morín y Raimundo Lulio? Este de, Listas. claro, son así justamente es, morir es un una transformación. actor, y Raimundo o también es igual que es el mismo nombre que el ¿cómo se llama? Purín. Claro, son todos gente que ha trabajado con Claro, el tinto. son alquimistas. Ah, alquimista, ahora sí, ahora entiendo. Ya, muchas gracias. Y esto es de una cita del libro El misterio de las catedrales de Fulcanelli. Mm, Ya. ya, Ramón Llull. Este Raimundo Lulio es Ramón Llull. tiene dos nombres. Sí. Y Ya, Morin también son alquimistas, ¿no? Ujú. muy ¿Es el de las interesante. máquinas? ¿El Joule de las máquinas? Sí, el mismo. No, ¿El mismo? no. Sí, el mismo. El de la máquina lógica. Sí, Antonio. Ujú. Sí, mira, os iba a enseñar el paso que acaba de comentar la compañera. Hay un dibujito que tengo yo aquí enmarcado de, de Giordano Bruno que, que expresa claramente la forma y la no forma. Le tenéis que conocer. Ah, sí, claro. Ahí se ve claro Sí, la forma y la no forma. Que no es la nada. No es la nada, sí. No es la nada. Es otra esfera, como dice en el dibujo, que complementa a la otra. Claro. Ajá. Y es curioso porque hay una que la soporta, que en este caso vendría a ser la parte morfológica, que sería el marco y la foto en sí, el papel de la foto. Y eso contiene las dos esferas. Mm. Sí, Vicky. A mí me llama la atención también la transformación del hedor en una especie de perfume. Hay una parte que dijo eso, que se dice ahí, porque no sé por qué alguna gente me ha comentado que
Bueno, son cosas que me han comentado gente que yo se las creo. Por ejemplo, una amiga que dice que murió su pareja y cuando llegó en la noche a la casa, la primera noche, digamos, sin él físicamente, sintió un olor a rosas, una cosa muy... Y hay canciones que expresan esas también. Y yo también lo sentí cuando mi compañero murió. Sí, vieras, Norita, que hay mucha Rosas, gente que me ha dicho a mí eso. es raro, sí. Sí, y hay una canción de un argentino, de Alberto Cortés, y que describe qué pasará cuando ella se vaya y dice, y sentiré en mis labios un tibio olor a rosas. Y mucha gente tiene esa sensación de olor a rosas, incluso en momentos también muy, muy profundos de la vida. Pero ahora que dices eso, Norita, me parece impresionante porque ya son varias personas que han comentado eso, que sienten ese olor a rosas. Y en la novela también, una novela de Isabel Allende también, ¿cómo se llama este? En que este libro famoso de ella, un libro famoso. Que le dedica a la hija o la casa de los... no. O la Casa de los Espíritus. En esa, cuando hay muere, ahí también hay un olor así. Ajá, ahí, ¿quién? Sí. Ujú. Qué impresionante, Norita. Dicen que cuando aparece el olor a rosas, lo relacionan con la Virgen María, que es como que también es la presencia de ella que está en ese momento. Ya Y que ya que mencionan ese tema, usted me hizo acordar de en una ocasión que tuvimos la oportunidad de, a las afueras de Bogotá, estar en una reunión con Ricardo Lucero. Y Ajá. la reunión era en un monasterio. Y alguien preguntó por qué buscaban los monasterios para hacer ese tipo de reuniones. Si éramos anti, eso fue lo que dijo la persona, era una mujer, me acuerdo, no le menciono el nombre porque no viene al caso, ¿cierto? Fue una mujer la que hizo la pregunta y dijo, si nosotros no estamos de acuerdo con los católicos, y no que, ¿por qué buscamos esos ambientes? Entonces empezó el orientador a explicarnos y hasta nos llevó a pasear y nos mostró cuál era la formación que tenían los sacerdotes y nos mostraron cómo empezaban, era de 3 pisos y nos contó cómo llegaban los de abajo, que no tenían comodidades, tenían colchones en el suelo y luego iban subiendo y nosotros pudimos subir con un amigo que éramos muy curiosos a una parte que nos prohibieron en la parte alta y en la parte alta habían grifos que parecían que fueran de oro. Entonces, esa transformación psicológica, de todas maneras nos la explicaron. Y entonces alguien tocó el tema de que, pero ¿qué es que eso, meterle unos cuentos, que María la Blanca Paloma y que no sé qué? Y Ricardo Lucero apenas escuchaba y el orientador era el que nos había explicado, pero Ricardo Lucero dijo, pero hay que tener en cuenta que son unas hermosas metáforas y alegorías del trabajo interno. Ujú. Son alegorías de la disciplina energética. Y claro, no, la mayoría, al menos yo por lo menos, no tenía ni idea de qué estaban hablando, pero me llamaba la atención. Yo, como, como, como los búhos, ¿no? No decía nada, pero ponía cuidado. Entonces, él dijo, por ejemplo, esa alegoría de la Blanca Paloma está hablando de la ascensión de la energía hacia lo alto. Es una alegoría muy hermosa y la Virgen María está hablando precisamente del eterno femenino. Y bueno, por ahí se regaron. Entonces, a mí me parece que a veces se nos olvida, pues si no revisamos los documentos de Mario Rodríguez, que él explica que en todas esas expresiones culturales del trabajo interno, en esa simbología, hay mucho que tiene que ver con esto. Entonces yo le agradezco a la compañera que haya traído a colación eso de la Virgen, porque sí, dentro de la mística, el campo de la mística, que ya abarca lo universal de la simbología del trabajo interno,
y de los procesos que se dan dentro del mismo, pues está también ese hermoso artificio que hicieron cuando dijeron o hablaron de la madre del amor, la madre de Cristo, la madre, la Virgen María. Eso sería, muchas gracias. Gracias, Gio. Bueno, Mm. si no, Marcelo, se me ocurre comentar también que hay tanta simbología este, y, y tanta cosa mística que se mezcla en el plano nuestro con olores, con imágenes. Como ahora que estaba hablando Gio y, y, y Yanka, que está por ahí, ¿qué haríamos sin 100 años de soledad y las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia, ¿verdad? Todas son cosas que tienen esa connotación tan bonita, pero como que nos conecta con esos otros planos. realismo mágico. Sí, con lo mágico maravilloso. Yo tengo una tía que tiene 103 años ya y ella lee, vive en Estados Unidos, lee todo perfecto. A mí me gusta la poesía, pero ella se lee, por ejemplo, de Rubén Darío, me recita 4 páginas seguidas y yo le digo, por Dios, qué memoria con esa edad. Y me dice, ¿sabes qué, sobrina? Siempre que tengas oportunidad, olé las rosas. Y le digo yo, ¿por qué, tía? Me dice, porque las personas ya no huelen las rosas y uno tiene que oler las rosas para entender la vida, si no, no la va a entender. Ella tiene eso, ¿verdad? No es tan Entonces, complicado con tantos químicos que tienen las rosas que ya no tienen olor. exacto. Sí, ahora sí está complicado, pero ella viene de una época en que las rosas sí olían. Sí, 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 buenísimo. Creo que Bueno, estamos, ¿no? vamos, nos quedamos muy calladitos todos. Están buenos los silencios. Pienso que hay que aprender a transitarlos, en donde realmente uno descubre muchas cosas. Claro, y nos vamos con el tema del perfume. Imagínate lo ¿Sí? que hacía el perfume para cada uno de nosotros durante la vida. Sí, Porque algo hay ahí. Así sí, es. algo hay ahí, definitivamente. Miren, miren qué perfume quiere decir a través del humo, ¿sí? Ajá, Y ese humo simbólicamente también es estado gaseoso que penetra todo, ¿no? Que, sí, Es la atmósfera claro, a exactamente. la que yo pensé en algún momento que no se iba a lograr por la condición en la que arrancamos y llegamos ahí. Así que gracias. Sí, sí, y sabes que quiero comentar algo muy breve, que fui invitada a la celebración del Día de la Mujer Indígena, acá donde yo vivo, en el Quisco, en el litoral. Entonces fui, nunca había ido. Bueno, ahí hacen fuego, habían muchas mujeres de todas las edades y entonces el fuego daba mucho humo, pero mucho. Entonces una de ellas, así vestida como de machi, me dice, es bueno el humo, es bueno, te va a limpiar. Y yo siempre en mi vida le había hecho el quite al humo del fuego porque es fuerte, ¿no? Me quedé nomás, así que llegué bastante ahumada a mi casa. Claro, además se pega en la ropa el olor al humo. Sí, sí, sí. Bueno, Pero el humo tiene algo mágico. Vuelvo a meter la cuchara. Sucede, al menos no sé qué, cómo serán los demás países, pero al menos un sancocho hecho en fogón de leña no es lo mismo que en otro tipo de energía. totalmente de Y acuerdo. es tanto así que se inventaron un químico para echarle a las comidas que sepan, que con el Humo. sabor a humo, lo venden. Entonces, el humo tiene su cosita especial también, ¿no? Sobre todo el de leña a leña. Claro. Sí, sí, sí. Los olores de la infancia que una recuerda y se le viene todo, se le representa todo en el paisaje de formación.
en el espacio de representación, perdón, con un olor de la infancia que llegó ahí por, no sé, algo con canela o un arroz con leche, el arrocito que hacía la abuela. Esas cosas son impresionantes. Algo hay ahí. Bueno, ustedes los alquímicos, la gente de la disciplina material sabe más de eso. Claro, claro, nos transporta el olor, el perfume, nos transporta totalmente. Claro, el olfato es el sentido más primitivo que tenemos. Ah, ¿Sí? Por un lado. Y por otro lado, también el que más rápidamente te conecta hacia el pasado, curiosamente, el olfato, más que cualquier otro sentido. Porque uno escucha una música, también le recuerda, pero es mucho más inmediato y además es, a veces ni te das cuenta. Pasas por un sitio, ni siquiera prestas atención a lo que estás oyendo, ni siquiera lo percibes, lo apercibes, digamos, y sin embargo, pum, te trae algún recuerdo. Porque es la primera memoria del bebé, ajá. del Y cachorro. de la humanidad, claro, y de Entonces, la humanidad también es el más claro, primitivo de todos. Así es. es la primera memoria. Entonces, ahí por eso te lleva a la memoria más antigua, el olor, porque es el primer sentido que se desarrolla o que se registra. Por ahí dicen, no me atrevo a afirmarlo, pero les comento que precisamente cuando el niño nace, lo primero que hace la mamá sin darse cuenta es olerlo y que ese olor se le va allá, a la pineal, a la pituitaria netamente, y, eh, y a la amígdala, y de ahí ese olor no se borra nunca más. Así es, Oye, ¿verdad? muy interesante esta Fíjese en una sesión. cosa, yo recuerdo cuando yo era niño, Mm. la relación que teníamos con los olores era mucho más que actualmente, ¿no? Me acuerdo cuando alguien se olvidaba alguna prenda en la gente olía para ver y para ver de quién es. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? Que olía, ahora ya no pasa eso, además con tantos perfumes y tantas cosas que hay, se ha perdido esa relación con el olfato y con la gente, porque cada persona tiene su olor, ¿no? Y se ha perdido esa relación con el olor, eh, ¿no? Pero los perritos no, el perrito Ah, no, apenas llega una persona, llega y te huele y te reconoce por el olor. claro, Los No, gatos también. claro, también, en los animales es así, es uno de los más desarrollados, el sentido más desarrollado. Los pingüinos, entre multitud de pingüinos que encuentran sus crías, por ejemplo, eh, claro. Por el ejemplo, olfato es fundamental. claro, los pajaritos silvestres, cuando uno les toma al pajarito, les rechazan por el olor que han sido contaminados. Es curioso eso, ¿no? Es Así. muy curioso que las serpientes el olfato lo tienen en la lengua, ¿no? Así, es Mm. novedad. Sí, así es. O sea, la gente cree que la serpiente saca la lengua porque está haciendo muecas y esta es oliendo. Ella tiene el sentido del olfato en la lengua. Mm. Interesante. Sí, me gustó lo de la mueca. Una serpiente haciendo mueca. Claro, cuando hace esa sibilación que saca la lengua Horrible. con, Y para la tocar, lengüita, pobrecita. como reconociendo, que suena como amenaza, ¿no? Pero parece que está reconociendo que es Claro. eso que... Oye, Marcelo, vas a tener que darnos el taller de perfumería. Ah, bueno, cuando quieran. Definitivamente sí. Bueno, A ver, qué simpático. Estaba viendo lo que decía Giovanni sobre las serpientes sacan la lengua para oler su entorno, ya que éste recoge partículas químicas del aire y las lleva al órgano de Jacobson, un órgano especializado en el paladar que analiza estas moléculas, permitiéndoles detectar presas, amenazas o parejas en su ambiente. Mm.
Ah, qué increíble, sí. Por eso me gusta mucho participar donde está Marcelo, porque ahí no se pueden decir mentiras. Porque seguir la consulta está muy bien. Pero también qué interesante que es adentrarnos a esta cuestión de los sentidos, ¿no? Porque cada sentido eh, no solamente hace reconocer el entorno en donde vivimos, sino también identificar en dónde está nuestra debilidad o nuestra potencialidad, ¿no? Unos tienen más desarrollado el sentido del olfato, yo me pongo a pensar en los niños pequeños, estos niños de 3 años. Ellos se acercan y creo que huelen al ser humano, ¿no? Se acercan con mucha aprehensión a, a través del olfato. Yo siento así, cuando hay creo que sienten esta energía, pero la huelen también y se acercan con facilidad. Ujú. Entonces, es que eso también me Claro, llama la la atención. frase esta, que se dice algo me huele mal, dice mucho, ¿no? Ujú. Eso sí, dice mucho, sí. No, los niños tienen un parámetro, un termómetro para saber quién se rehuyen de las personas que no, justamente a través del sentido, tal vez de ese sentido del olfato que tienen más desarrollado, o de la energía. Seguro que ustedes saben, yo es que no tengo, nunca tuve bebés, así que no sé mucho de niños, pero la mayoría ha tenido, ¿no? Niños chiquititos. Así que ustedes todos saben seguro. No, pero en cualquier entorno, si se te acercan es porque tienes una energía especial, ¿no? O sea, en cualquier entorno que te encuentres, un niño, él mide qué es lo que le atrae y qué es lo que no le atrae. Ya, igual, o sea, al menos me ha pasado, ¿no? No necesariamente que deba tener hijos. Son más esenciales. Eso a lo mejor es posible que no toque tanto el tema físico, porque los sentidos no los tienen desarrollados todavía. Me da que a lo mejor tiene que ver con otro plano, porque ellos tienen, hasta una edad un poco así avanzada, ángel de la guarda. Y Sí, entonces es el que le están les contaminados, va es verdad. aconsejando, asesorando, entonces se dejan guiar por esos amigos imaginarios o ángeles de la guarda. Es verdad. Bueno, Muy todos bien. tenemos realmente, sino que vamos perdiendo el contacto Aunque no sea niña. claro, con nuestros guías. Los Sí. niños tienen ahí el guía todo el tiempo en sí, y uno va perdiendo ese contacto por esa racionalidad. Nosotros tenemos que tenerlo, alimentarlo y sentirlo, sentir un guía que nos protege. Eso es muy importante, aunque seamos grandes. Es, Interesante, por eso aquella alegoría de que hasta que no seáis niños no entraréis al reino de los cielos. Hay que Pasa a volver los a ser chiquillos, niños entonces. sí. a los niños les funciona muy bien. Se caen desde alturas y rebotan, no les pasa nada. Sí. Ya, amigas y amigos, les agradezco mucho, Sí, mucho sí. Bueno, ya estamos esta- igual. este encuentro. Ha sido muy interesante, me ha encantado y de verlos, escucharlos. Así que 1 millón de gracias, un abrazo Gracias, grande. gracias, sí, gracias, Yuli, también. Gracias, Yuli. Y Gracias. apúntate más seguido. Suerte, Norita. Bueno, Muchas gracias. Un chao, Un Dios, un gusto. abrazo. un Chao. abrazo. Gracias Cuídense por todo. Un mucho. abrazo. Una buena semana. Gracias. Chao. abrazo. Abrazos.